vacancia definitiva el cargo que se le declare la insubsistencia cuando estamos en un nombramiento provisional. Es decir, se le da la terminación a esa persona que estaba bajo la figura de provisional, entonces queda el cargo libre para la vacancia definitiva. Por destitución como consecuencia del proceso disciplinario, el proceso y la destitución bien no opera de manera automática, sino que tiene que cumplir con unos estándares del debido proceso, tiene que garantizársele al trabajador precisamente esa situación en la cual la persona tiene el derecho a ser oída y defender, digamos, de lo que se le esté, pues, acusando para sanción. Cuando es revocatoria de nombramiento, la revocatoria de nombramiento por lo general, pues ya es por orden judicial, por disposición judicial. La invalidez absoluta opera cuando luego de haber sido calificada una persona como tal por las autoridades competentes de un origen común o origen laboral, pues básicamente se tendría que la persona goza de un estado mayor al 50% y se le ha declarado la invalidez absoluta. ¿Cuántas personas tenemos en sala que están conectando y conectando y conectando? 39, bien. Bueno, sí tenemos, arrancamos con quórum. Bueno, en gozar de pensión. En gozar de pensión es ya cuando se cumple con la edad y las semanas para adquirir la misma, entonces pues ya el funcionario puede retirarse, puede quedar en vacancia de desempleo. Cuando hablamos de la edad de retiro forzoso, en la edad de retiro forzoso tiene que tenerse en cuenta precisamente los criterios en los cuales se cumple con los 70 años o dependiendo del régimen del sistema donde esté ubicado, lo que diga su normatividad, y se podrá retirar, la entidad podrá retirar forzosamente a ese empleado. ¿Qué ocurre aquí con la edad de retiro forzoso? Y es una situación para tener en cuenta. Resulta que el retiro forzoso tampoco opera de manera automática. Sí debe mediar es un análisis de condiciones de esa persona que va a ser removida del cargo. En la edad de retiro forzoso tenemos que ver las circunstancias en las cuales se encuentra esa persona. Entre ellas, si está siendo beneficiaria o no del goce de la pensión. Les cuento un caso. Resulta que en 2011 la Corte Constitucional conoció de una situación en la cual una mujer era empleada, digamos, pues de carrera, atendía como los servicios generales de la entidad. Resulta que ella gozaba de unas condiciones particulares, era la persona que tenía el sostenimiento del hogar, su esposo tenía unas características de ser y tenía ya, digamos, reconocida la condición de víctima, perdón, la condición de víctima, y su hijo estaba cursando segundo primaria. Resulta que el señor, pues, básicamente no trabajaba, no tenía los medios de subsistencia, entonces quien tenía a cargo el hogar y pues la provisión de todo lo necesario en la casa era la señora. La señora llegó a la edad de retiro forzoso, que eran 65 años para la época de la resolución del caso, y la entidad la retiró. Al retirarla la entidad, pues quedaron en estado de indefensión. La familia, pues como les decía, la única persona que tenía ingresos era la señora. Al analizar la corte esta situación, pues encontró huevo con que a la persona le hacía falta cumplir 2 años para ser beneficiaria de la pensión, es decir, tenía la edad, pero no tenía las semanas de cotización. Entonces, para en fin de garantizar ese artículo 53 y de las condiciones particulares que presentaba la señora, se ordenó que la entidad reintegrara a la señora y se le planteara que si ella iba a seguir cotizando en el sistema de salud o por el contrario iba a evocar la sustitución de vejez, la indemnización de sustitución.
Aquí, pues entonces ya eran como las dos caras de la moneda que le ponía la Corte Constitucional en su momento, en 2011, para que la persona no se viera afectada en ese mínimo vital o el goce de sus derechos. Traslado. Cuando nosotros hablamos del traslado, es cuando pues ese servidor público, ese empleado de carrera, es por condiciones que pueden ser propias, consentidas por el trabajador, cambia su lugar o residencia de trabajo. Así, entonces, también queda desprovisto el cargo y donde estaba inicialmente esa persona, pues ya va a quedar sujeta a un nuevo concurso. Cuando se habla de la declaratoria de nulidad de nombramiento por decisión judicial, pues acá estamos haciendo referencia precisamente que ya mediante un proceso, mediante la activación del sistema judicial, del aparato jurisdiccional, se decidió que esa persona no iba a seguir gozando de sus derechos de carrera y por tal motivo se declara su nombramiento en nulidad. Así que el cargo también se encuentra de manera para proveer. En el abandono del cargo del empleo, aquí se hace referencia precisamente a que el trabajador abandonó su puesto de trabajo. Entonces, como abandonó su puesto, sus funciones, la entidad debe aludir a una actitud o una acción unilateral en donde da por declarado el abandono del empleo. El abandono del empleo no opera tampoco de manera automática. Aquí tiene que verse o tenerse en cuenta unas condiciones particulares y es que precisamente el trabajador tiene el derecho de ser oído, de saber qué pasó, de presentar lo que conocemos como los descargos. En esos descargos tendrá la oportunidad para esbozar los argumentos que le asisten a su defensa y ya luego allí poderse concluir si operó o no operó el abandono del empleo. Y pues la terminación del periodo para el cual fue nombrado. Esto sobre todo obedece a cuando hay nombramientos que son, por ejemplo, provisionales o terminaciones de periodo, etcétera. Quisiera preguntarles si vamos claros hasta ahí, si todo está en orden, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Todo muy clarito. Brian, adelante. Sí, doctora, no quedaría faltando ahí entonces la renuncia, o la renuncia la estamos asumiendo como el abandono del cargo, pues creería que son distintas, no sé. La renuncia fue la primera. Bueno, yo había escuchado la primera, no sé si de pronto fue que se me pasó entonces, que era cuando se acaba la provisionalidad. Qué pena, doctora. No, antes de esas hablamos de 3 más. Qué pena, doctora, ¿me las puede repetir, por favor? Que entonces no Sí, las claro. escuché. La primera es por renuncia del trabajador. O sea, la renuncia del trabajador pues ya tiene que ser o debe evocar precisamente a la voluntad del mismo. O sea, no puede estar eh, supeditada a la coacción de esa persona. Como segundo, hablamos de la declaratoria de subsistencia en el nombramiento que se hace a un empleado de libre nombramiento y remoción. La tercera, esgrimimos o invocamos la declaratoria de subsistencia, pero por la evaluación de desempeño laboral no satisfactoria. Y ahí sí llegamos a la cuarta, que era la insubsistencia del nombramiento provisional. Listo, doctora, muchas gracias. Un gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Daisy. Tengo una inquietud y es la siguiente. Sí. Cuando el funcionario llega a la edad de retiro forzoso y está vinculado a la entidad, pero resulta que entramos a revisar sus semanas de cotización para su pensión y no están completas, ¿qué trámite debe adelantar la entidad territorial en ese caso? Bien, básicamente es un poco lo que les comentaba del caso que la Corte entró a dilucidar en 2011. Aquí lo que se les recomienda a las entidades es revisar las condiciones. Lo primero, si a la persona le hace falta un año,
2 años, 3 años, que el 3 años podemos hablar de esa calidad de prepensionados, es precisamente hacer lo que nos dijo la Corte, enviarle un oficio al trabajador indicándole que cumplió la edad de retiro forzoso, pero que verificadas las condiciones laborales se les hace falta un periodo de cotización por 3 años. Dentro de esos 3 años, él tiene 2 opciones, o continuar trabajando o en su defecto acudir a la indemnización sustitutiva, ¿cierto? Con base en eso, dependiendo ya de lo que diga el trabajador, entonces allí se podrá, pues, o mantenerse en el empleo, o segundo, pues ya, digamos, declararlo como en la edad de retiro forzoso y pues que es desprovisto del cargo por dicha situación. Sin embargo, pasa que las personas no se van del empleo. Entonces ahí ya tocaría, por ejemplo, ¿yo qué haría? Acudir al Ministerio del Trabajo solicitando que se declare como el permiso para poder removerlo del cargo, ¿sí? Sin, digamos, pero en mi concepto yo mantendría al trabajador por lo menos si le faltan los 3 últimos años de cotización, y haría el procedimiento de hacer la solicitud primero, que él me exprese si tiene la capacidad de seguir, va a seguir cotizando o va a solicitar la indemnización sustitutiva. Ok, doctora, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, si no nos encontramos con más preguntas en las situaciones de vacancia para el empleo de manera definitiva, entonces abordemos lo que serían las vacancias de manera temporal. Es decir, que no se van a proveer de manera definitiva, sino que es un lapso en el cual el funcionario se aparta de su cargo, pero que no pierde sus derechos de carrera. Para esto, vamos a irnos al artículo 2.2.5.2 del decreto 1083. En este numeral, en este artículo 2.2.5.2.2, vamos a encontrar 6 o 5 situaciones. La primera va a ser las vacaciones. Bueno, todo trabajador pues tiene derecho al disfrute y goce de sus vacaciones. Es el periodo en el cual se descansa, no se trabaja, remuneradas, básicamente también puede ser, el trabajador decida como renunciar a esas vacaciones y se quede laborando, pero pues allí sí no operaría. La licencia básicamente es otra situación administrativa que se da. En la licencia pueden ser por luto, por maternidad, por paternidad, una licencia simplemente no remunerada para ausentarse hasta 3 meses. Bueno, depende ya la regulación específica que se tenga frente a ese tipo de situaciones, que más adelante las vamos a ver de manera detallada. En comisión, siempre y cuando esta comisión sea para prestar sus funciones o servicios al interior del país. Entonces, significa esto que la persona se va a desempeñar sus funciones en comisión, por lo general son 5, 6, 10 días a otra parte y regresa nuevamente a su puesto o su cargo de manera habitual. Por encargo. El encargo implica la separación precisamente de funciones del empleo del cual es titular para ocupar otro sobre el cual pues no hay una provisión o hay una situación en la que amerita ocuparse de ese cargo. Entonces, en dicho caso, al funcionario de carrera, como tiene un derecho preferencial, se le va a establecer un encargo. La suspensión en el ejercicio del cargo, estas sobre todo son por decisiones ya de índole jurisdiccional o de personas que evocan a la justicia, tienen funciones de administradores de justicia, entonces son decisiones como disciplinarias, fiscales o judiciales. Y el periodo de prueba en otro empleo de carrera. Ese periodo de prueba tienen que tener en cuenta que cuando es la persona que tiene derechos de carrera, ostenta sus derechos, participa en otro concurso y precisamente pasó, ganó, está en la elegible, le dijeron sí, ya venga a hacerse el periodo de prueba, no significa que él pierda sus derechos
mientras ejerce ese periodo de prueba. Cuando sí, cuando ya esa persona que ostentaba sus derechos de carrera decide renunciar y se va a ocupar ese cargo en el cual ya ganó o pasó ese periodo de prueba, que fue calificado satisfactoriamente. Bien, por favor regáleme un segundito, son tan amables. So, tengo dos manitas levantadas, vamos a ver, vamos con Brian y posteriormente con Elías. Doctora, en esa última parte, para ver si le entendí bien, si un servidor público de carrera administrativa viene ejerciendo sus funciones en su cargo, participa en otro concurso, gana el concurso, él puede ir antes de hacer su periodo de prueba en el concurso nuevo que ganó sin perder todavía los derechos que tiene del otro cargo. Sí, o sea, que ese cargo quedaría en ese momento en una vacancia temporal, exacto, mientras que se resuelve lo del periodo de prueba, y ya cuando gane pues el periodo de prueba o pase el periodo de prueba en el otro, ya sí quedaría entonces una vacancia definitiva. exacto, sí, así es. Ojo, no quiere decir que la persona que tiene o ostenta esos derechos de carrera no avise, no diga en la entidad, ¿no? Todo tiene su trámite a nivel interno, en donde el funcionario tiene que solicitar o informar que ha sido llamado a un periodo de prueba en un cargo en el cual participó, según convocatoria, Por lo tal, solicita que se declare la situación administrativa de fulanito de tal en periodo de prueba en la entidad tal. Por lo cual, pues ya queda en vacancia temporal ese cargo. Y en ese sentido se emitirá entonces un acto administrativo, una resolución donde se exprese eso y se diga de que va a caer una vacancia Sí. temporal, ¿cierto? Como explicando la situación. Claro, toda situación que se presente con un empleado, sea público o privado, tiene que estar antecedida de unas constancias. Recordemos que aquí en derecho siempre son las pruebas. Entonces, imagínate que el funcionario se va al periodo de prueba, no informó, no dijo nada, no realizó los trámites pertinentes de donde es funcionario de carrera. ¿Qué es lo más posible? Que le declaren el abandono de cargo. Entonces, él tiene que hacer el trámite interno en la entidad para que se declare ese periodo de prueba, no dentro de ese cargo, sino porque es que hay una situación de una vacancia temporal, porque la persona se fue a desempeñar un periodo de prueba en tal entidad, en virtud a que pasó, o bueno, ganó el concurso de méritos, está en la lista de elegibles. ¿Sí? Ok, Doc, muchas gracias. Vale, Elías. Doctora, en ese caso sería independiente del sistema de carrera. Ejemplo, una persona que está en la rama ejecutiva y se vaya para la rama judicial. Sí, ¿qué pasa? O sea, me refiero a que si sigue ostentando los derechos de carrera a pesar de que vaya a saltar de un sistema de carrera a otro. Sí, es independiente. Ok, Doc. ¿Listo? Bueno, no tenemos más preguntas. Bien, entonces vamos a continuar. En el chat tampoco, vamos a ver. Listo. Nos vamos todo súper claro. Ojo acá con lo que les voy a decir, listo, para que vayan teniendo en cuenta en qué empleo nos vamos a ir situando. La provisión de empleo de libre nombramiento y remoción. Cuando estamos en el empleo de libre nombramiento y remoción, pues también hay unas formas de proveer ese empleo. Todas las clasificaciones de empleo que vimos atrás, como hace 2 sesiones, acá las estamos viendo cómo se llegan allí. Ese artículo 2.2.5.3.1 nos indica cómo se provee ese empleo de libre nombramiento y remoción. Entonces, recuerden que estábamos viendo vacancia definitiva, vacancia temporal. En vacancia definitiva podemos hablar que ese empleo de libre nombramiento y remoción se da a través del nombramiento ordinario, ¿cierto? O de un encargo, pero siempre
se va a tener que verificar la existencia de los requisitos, de que se cumpla con el empleo. Bien, esa es la vacancia definitiva. En vacancia temporal, resulta que es cuando esos empleados que nosotros tenemos de carrera, evocando ese derecho preferencial, llegan a ocupar ese cargo que está desprovisto o no ha sido todavía nombrado en libre nombramiento y remoción. Ellos lo pueden hacer máximo por una duración hasta de 3 meses. Después de esos 3 meses, el cargo tiene que ser provisto de manera definitiva. Entonces, ¿qué pasa con ese empleado de carrera que precisamente llega y dice, bueno, yo me voy a ocupar en encargo precisamente ese cargo de libre nombramiento y remoción? Lo mismo, hay un acto administrativo, se alude que bajo la figura del encargo, bajo el cumplimiento de los requisitos, Pepito Pérez ocupa ahora, es jefe de planeación de la alcaldía tal. Terminados esos 3 meses, Pepito Pérez tiene que regresar nuevamente al cargo de carrera del cual es titular. De no regresar, pues ya saben ustedes, se puede configurar un abandono del cargo. Pasados los 3 meses, se llegó el día 90. En ese día 90, el alcalde le dijo, yo quiero que usted siga ocupando ese puesto de libre nombramiento y remoción. Listo, como pasaron los 90 días, quiere que ese funcionario lo ocupe, entonces ahí vamos a abocar otra situación que es la de la figura de la comisión. Bajo esa figura de comisión, pues ya el empleado puede ocupar ese empleo en libre nombramiento y remoción sin perder sus derechos de carrera. ¿Por qué no pierde los derechos de carrera? Porque no está renunciando ni se presenta una situación de vacancia definitiva, sino que lo que se hizo fue precisamente acudir a una situación administrativa que se llama en la Comisión por Libre Nombramiento y Remoción y ocupar ese cargo. ¿Listo? ¿Qué cuánto es el tiempo que puede durar el libre nombramiento y remoción? Básicamente puede ser, eso depende de la normatividad interna de cada entidad, ¿sí? O de las regulaciones generales. Por lo general son 3 años y prorrogables 3 años más, pero cada entidad puede tener sus propios términos atendiendo al sistema de carrera en el cual se esté pues hablando. Claro, con la forma de provisión del empleo de libre nombramiento y remoción. Doctora, ¿qué pasa al cabo de ese tiempo? O sea, bien los 3 años, o lo prorrogaron 6. Hay que buscarle una posición del mismo nivel, de las mismas condiciones, ¿cómo opera ahí? No, el encargo no se puede prorrogar, o sea, son máximo 3 meses. Cumplidos esos 3 meses, sí o sí se tiene que dar la provisión definitiva de ese empleo. Es decir, o que ese empleado de carrera que está ahí de manera temporal bajo la figura del encargo se quede nombrado ya ordinariamente como un empleado de libre nombramiento y remoción, o en su efecto, pues que simplemente regrese a su puesto de trabajo bajo el cual concursó y es que ostenta los derechos de carrera. ¿Soy clara con la información o te dejo más confundido? No, quedé un poco confundido, no sé si no entendí. Mencionaba usted que eran 3 meses y al cabo de los 90 días podrían nombrarlo ahí. Dice, acá los 3 días la figura, bajo la figura de comisión. A él lo pueden nombrar desde el día 2, si se quiere el nominador. Lo que pasa es que la figura del encargo máximo dura 3 meses. No puede ser una persona encargada más de 3 meses. ¿Sí? Sí, mencionaba usted que entonces a los 90 días, si lo nombra, dice va la figura de comisión sin perder los derechos de carrera, y mencionaba usted que hasta por 3 años, por otros 3. No sé si eso es lo que quiso decir. Y entonces la pregunta mía va a eso. Entonces, listo, fui 3 meses. Al día 91 me nombraron por 3 años y me prorrogaron por 6. Al cabo de los 6 años, que es lo que dice Máximo aquí, ¿qué ocurre con ese funcionario? Tiene que volver a su puesto de carrera.
pero entendería, no sé, pues habría que mirar. Entonces, lo van a esperar los 6 años para que él vuelva a su puesto, que acorde con la posición, si ya está ocupada Sí. por alguna razón, No, no cómo se puede, ve eso no, ahí? no, 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 no. Ojo, ojo, ojo. El funcionario de carrera sigue teniendo sus derechos de carrera, solo que está bajo una figura que le permite hacer una movilidad interna en la planta. Entonces, ¿cuál es? Pues la figura de una comisión, es una situación administrativa. Es decir, él se aparta temporalmente de su cargo sin perder sus derechos, ¿sí? Ya. Él termina el periodo de libre nombramiento y remoción o del encargo y regresa a su cargo. Si está ese cargo, no sé, pensemos que bajo una figura transitoria que la nombramos, pero todavía no hemos llegado allá, eso es de carrera, que es la provisionalidad, ¿cierto? Simplemente ya se tendrá que sacar a esa persona con un acto de insubsistencia por la renuncia de la persona diciendo que pues ya renuncia porque vuelve el titular de carrera. O sea, esa persona no pierde sus derechos en ningún momento, porque es una figura legal que está permitida para que esas personas se puedan mover para desempeñar ese tipo de cargos. Sí, sí, me hago entender, Ramiro. Sí, 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 ya ahora sí me quedó clara la situación. Listo. Doc, buenas noches. Elías, buenas noches. Doctora, una pregunta. Esas personas, Regálame un segundo que quién, Elías está hablando. sí, doctora Elías. Ah, ok, entonces, ¿quién fue el que habló anteriormente? Ramiro Sanabria. No, hubo otra persona que habló, pero no tenía la mano levantada. Sí, fui yo, no levanté la mano sino a última hora. Sí. ¿Quién es yo? ¿Tú, Ramiro Ramiro? Sanabria. Sí. Ah, ok, bueno, listo, Elías, dale. Doc, los encargos temporales conllevan a los beneficios propiamente del cargo en el que se encuentran en cargo. Me refiero, por ejemplo, al tema de salario, los reconocimientos. Por ejemplo, soy un empleado de carrera de un ente territorial y en Sí. determinado momento sale el secretario de gobierno y deciden colocarme en encargo durante 3 meses. ¿Yo me beneficio de todas las condiciones de ese secretario de gobierno? Sí, sí, claro. Las condiciones salariales sí le operan ahí. Ok, Doc. Mauricio. Doc, dos situaciones. La primera, buenas noches. La primera es si esa misma condición se presenta para los encargos en un cargo que sea de carrera administrativa también y que esté en provisionalidad o que esté de carrera administrativa pero que esté vacante en ese momento. Sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué pasaría con la situación que acaba de plantear el compañero, pero si ese secretario de despacho estuviese encargado de una alcaldía, pero el encargo de una alcaldía no lo ausenta de su posición como secretario de despacho en un ente territorial, en una gobernación? Entonces no es un encargo, sino una delegación de funciones temporales. El encargo implica es que tú te vas a separar de las funciones que estás realizando. ¿Sí? Sí. Esa es la diferencia. Y frente a la primera situación que me invocas, todavía no hemos llegado a los empleos de carrera. Cuando estemos en empleos de carrera, vamos a ver toda esa parte nuevamente. ¿Bien? O sea, aquí apenas vamos con los de libre nombramiento y remoción. Ok, Doc. O sea que en la segunda, en la delegación que se le hace al funcionario, al secretario de despacho, para ser delegado como alcalde encargado, no pierde asume los mismos beneficios del que queda encargado en el cargo del secretario. No, ¿No? no, porque ahí no está operando la figura del encargo. O sea, quien le opera la figura del encargo, es que una cosa es que, digamos, la persona o el funcionario administrativo esté bajo la figura que se llama encargo. Entonces, esa figura significa es que se aparta del cargo del cual es titular
para ir a ocupar otro cargo, ¿sí? Por ejemplo, cuando pasa lo del tema de los alcaldes, no es que sea un encargo, realmente es que se le delegan las funciones a una persona. Entonces esa persona, digamos, queda asumiendo esas funciones, ¿sí? Pero también sigue atendiendo las otras que tiene. Si esa persona deja de ser titular del cargo para el cual está, entonces sí va a asumir. Como por ejemplo pasa que hay un tiempo determinado, ¿cierto?, en el cual se le puede, digamos, hacer como la revocatoria del mandato a los alcaldes. Entonces, si se le revoca el mandato, pues va a quedar una persona como encargada. Esa persona encargada sí va a recibir como si fuera el alcalde. Ok, Doc. Mucha claridad, muchas ¿Listo? gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces veo que no hay más preguntas, voy a continuar. Vamos con la provisión de empleos de carrera. Ahorita sí, para que estén muy concentraditos, sé que surgen muchísimas dudas, entonces vamos teniendo cositas claras. Todo lo que estamos diciendo acá lo vamos a ir viendo. Cuando llegamos a los empleos de carrera, estamos haciendo alusión a lo que es el artículo 23 de la Ley 909 y el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015. Repito, artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015. Lo mismo, recordemos que tenemos situación de vacancia definitiva y vacancia transitoria. En la vacancia definitiva hacemos mención a dos situaciones. Uno, que puede ser periodo de prueba, y dos, que puede ser por ascenso. En estas dos situaciones vamos a ver única y exclusivamente lo que son concursos de méritos. Recuerden, vacancia definitiva, concursos de méritos, periodo de prueba o ascenso. Vacancia transitoria. En vacancia transitoria está el encargo y está la provisionalidad. Muchos de ustedes han preguntado que la provisionalidad cuando estamos viendo la clasificación de los empleos. Yo les decía, es que la provisionalidad no es un tipo de empleo ni es una o parte, digamos, como una tipología del empleo público. No está dentro de esa clasificación. La provisionalidad es una forma de proveer el empleo de carrera, pero de manera transitoria. Bien, claro esto, entonces vamos a hablar de precisamente el periodo de prueba y del ascenso. Cuando nosotros estamos, antes de llegar a eso, veamos que hay un orden para declarar precisamente la provisión definitiva de esos empleos. Hay unas circunstancias que se deben verificar para dar la provisión del empleo. Eso está escrito en el artículo 2.2.5.3.2 del decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.5.3.2 del decreto 1083 de 2015. Aquí, ¿qué establecen? Establecen 4 órdenes. 1. El reintegro ordenado por autoridad judicial. Lo primero que se debe verificar a la hora de proveer un empleo de carrera es que no haya una persona, o más bien si hay una persona que mediante orden judicial se le resolvió que fuera reintegrado a esa entidad pública. 2. Que la persona esté en condición de traslado por situaciones de amenaza o bajo la figura del desplazamiento forzado. Recordar que la figura del desplazamiento pues ha tenido desarrollo jurisprudencial y legal. Inicialmente está con la ley 387 de 1997, luego está la sentencia T025 de 2004, donde nos hablan del estado de cosas inconstitucionales. Entonces, como siguiendo esos lineamientos, hay que verificar si existe o no existe una persona que esté en condición de desplazado y pues haya obedecido a eso su traslado. La tercera situación que podemos ver reflejada es que haya sido una persona que a la cual se le haya suprimido su cargo
y ésta hubiera optado por el derecho preferencial de ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes según pues las reglas que se hayan establecido entre la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y cuarto y último, ver o verificar precisamente ahí sí llegamos a la persona que ha sido elegible mediante un concurso de méritos. Entonces veamos que el concurso de méritos en últimas es la forma de ingreso general a la carrera administrativa, pero hay unas circunstancias que le anteceden antes del concurso. Bien, clara la situación, clara los ítems que se deben tener en cuenta a la hora de provisión del empleo. Sí, muy claro. No hay dudas, entonces continuamos. Ahora sí, veamos el tema del concurso. Cuando estamos entonces en el tema del concurso, la ley 1960 nos ha establecido de 2019 en su artículo 2 unas características del tema de los concursos. Entre ellos están, los concursos pueden ser abiertos o pueden ser en ascenso. Ese ascenso es un concurso mixto, no puede ser un concurso cerrado. De igual forma, no existen los concursos cerrados. Los concursos cerrados fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional en sentencia C034 de 2015. El concurso abierto es aquel en el cual todas las personas cumplen o está diseñado para todas aquellas personas que cumplen con los requisitos del empleo que está siendo sacado para provisión. Bien, cuando hablamos de concurso en ascenso, significa que se les da la posibilidad o esa garantía al personal que está dentro de la institución, dentro de la entidad, de que participen para ascender dentro de precisamente esa escala de cargos que hay allí. ¿Cuál es la conclusión, digamos, de los concursos de ascenso? Resulta que como no pueden ser cerrados porque son inconstitucionales, ¿a fin de qué? Pues de que no se cumple precisamente con ese fin esencial del Estado, que es garantizar como el empleo, la oportunidad de trabajo y la igualdad de acceso. Se dijo que los concursos podían ser mixtos. Entonces, cuando son mixtos, alucimos es a que hay un 30% de esa planta que está haciendo para proveer, puede ser destinada para esos empleados de carrera que ya son de la entidad, y un 70% que va a ser, digamos, como destinado para aquellas personas que cumplen con los requisitos para la ocupación del empleo, es decir, todas aquellas que no hacen parte de la entidad. ¿Cuándo se entiende entonces o por qué se dijo que se daba como esta garantía de ese 30%? Uno es porque se permite contar con servidores cuya experiencia y dedicación dentro de la entidad pues van a garantizar unos mejores resultados internamente. Dos, porque también motiva que los servidores públicos pues se capaciten, cumplan de manera eficaz sus funciones y con el objetivo de lograr un ascenso. Esto porque en ocasiones dentro de los trámites internos o de las regulaciones internas se establece precisamente que de acuerdo, digamos, como a la calificación o si durante un determinado tiempo tienen una calificación en específica, pues van a poder acceder a ese sistema de méritos de concurso de ascenso. 3 es para que los funcionarios también valoren, digamos, como la permanencia y la estabilidad de los funcionarios. Y cuarto, pues se ha establecido que es un concurso de méritos para todas las personas que ingresan dentro de la entidad, es decir, que no haya como un sistema preferencial, sino que los mismos que están ahí dentro de la carrera administrativa, pues también concursen por ese cargo a proveer. ¿Cuál es la finalidad precisamente de ese concurso de ascenso? Y es que se tenga un cargo superior, se pueda ocupar un cargo mejor dentro de la misma entidad.
El concurso de ascenso se entiende que se ha establecido cuando esa vacante o las vacantes que hay para proveer pertenecen a la misma planta de personal, que sean de ese mismo sector administrativo o pertenezcan a esa funcionalidad en el empleo, es decir, nivel asesor, profesional, técnico, asistencial. Dos, es que precisamente se vea que los servidores con derechos de carrera cumplan con los requisitos y condiciones para el desempeño de esos empleos convocados. Es decir, no cualquier persona puede llegar hasta en ese concurso de ascenso, sino única y exclusivamente aquellos que cumplen con los requisitos establecidos en el manual de funciones, en los requisitos establecidos en la convocatoria, entre otros. Número 3 es que esos servidores con derechos de carrera deben ser o deben cumplir con una inscripción, y esa inscripción debe ser igual o superior al número de los empleos que se va a proveer. Es decir, la cantidad de empleos que se sacan para proveer en ese 30% debe ser que los funcionarios se inscriban por lo menos en la misma cantidad como para garantizar que se van a inscribir de manera igual o superaron el número de empleos a proveer. Si el empleo de carrera, si los empleados de carrera que se inscriben no logran el número de las vacantes para las cuales está siendo ofertado el cargo, pues estas personas no pierden sus derechos de inscripción, solo que pasan a la modalidad del concurso abierto. Entonces es como decir que ya no van a participar de pronto con 1 o con 2 empleados, sino que van a participar con 1.000, 2.000 personas que están para concursando para ese cargo. Bien. Bueno, otras características de los concursos, entonces es que no hay una afiliación política, es decir, que cumpliendo precisamente con estas circunstancias del artículo 125 y 130 de la Constitución, se aboca o se da conocimiento precisamente que los concursos no son de preferencia política o no es a un nepotismo, sino que es a través de un concurso de méritos, en donde se van a evaluar precisamente las calidades personales y profesionales de este grupo de personas, donde se atiende precisamente a los criterios de transparencia y objetividad sin discriminación de una persona. Ya como recordamos, esa discriminación está prevista, es dentro de los estándares de la OIT en el convenio 111. Quisiera saber si vamos claros hasta ahí, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, creo que todo está claro hasta allí. Bueno, entonces, ¿quiénes son los encargados, digamos, como de realizar estos concursos o tienen la facultad de la competencia para realizarlos? En primera medida, se le atiende al sistema de carrera general y de origen legal a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Segundo, dependiendo de ese sistema de origen constitucional, pues ya va a ser la entidad el órgano que se haya designado o la entidad que se haya previsto para esta previsión del concurso. El concurso o proceso de selección está compuesto por unas etapas. Dentro de esas etapas está la convocatoria, el reclutamiento, las pruebas, la lista de elegibles y el periodo de prueba. Repito, dentro del concurso se establecen unas fases. Esas fases están compuestas por 5 aspectos o por 5 puntos. La primera es la convocatoria, el segundo es el reclutamiento, la tercera es las pruebas, la cuarta son las listas de elegibles y el quinto viene siendo el periodo de prueba. Adentrándonos entonces en lo que es la convocatoria, recuerden que estábamos viendo concurso de méritos, cómo se ingresa, ascenso, entonces llegamos a convocatoria. Es el artículo 31 de la 909 y el artículo 2.2.6.3 del decreto 1083 del 2015.
Por favor, ¿quién me colabora con la lectura del artículo 31? ¿Alguno me puede colaborar con la lectura, por favor? Bueno, creo que no están conectados. Ya lo estoy buscando, doctora. Vale. Doctora, disculpe, ¿me repite? Sí. Convocatoria, reclutamiento, prueba, lista elegible y... ¿Me estás preguntando por las etapas del concurso? Sí, por favor. Convocatoria, reclutamiento, pruebas, lista de elegibles y periodo de prueba. Eso es, gracias. Listo, doctora. Etapas del proceso de selección o concurso. Es ese, ¿verdad? Sí. El proceso de selección comprende, numeral primero, convocatoria. La convocatoria deberá ser suscrita por la Comisión Nacional de Servicio Civil, el jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes. Bien, hasta ahí nomás. Bueno, si ustedes denotan de la lectura que hace el compañero, precisamente se ve reflejado que dice que es ley para las partes, son las leyes del concurso, es decir, esa convocatoria goza de un carácter inamovible, es inmodificable. Lo que esté establecido allí es lo que se tiene que cumplir. Solamente, claramente, podrá ser modificada siempre y cuando haya una vulneración, o sea, contraria a la Constitución. También solamente podrá hacerse siempre y cuando no se haya dado la etapa de inscripciones o no ya se haya inscrito alguien y sea para modificar aspectos, digamos, formales, más no sustanciales, como por ejemplo, poner la hora de las fechas de prueba, horas y fechas de prueba, el lugar, indicar que se debe poner nombre y apellido, o sea, cosas formales que no impidan o que no interfieran con el desarrollo de la misma, siempre y cuando no se haya inscrito nadie. Bien. En ese sentido, también y atendiendo, digamos, como a las disposiciones legales y jurisprudenciales, se ha establecido que la convocatoria es esa fase en la cual pues están las bases del concurso. Todo lo que se vaya a resolver en el concurso deben buscarlo en la convocatoria. Allí está absolutamente todo lo que se necesita para atender el desarrollo de la misma. Debe decirse los factores, los criterios y demás que garanticen un acceso de igualdad de oportunidades a los aspirantes. Resulta que de lo que se leyó, hay una parte donde dice que la convocatoria debe ser suscrita tanto por la Comisión Nacional de Servicio Civil como por el jefe de la entidad respectiva. Esta parte del jefe de la entidad respectiva, hubo un desarrollo jurisprudencial, de hecho, que está reciente, y es la sentencia 2016-988 del 2019 por parte del Consejo de Estado y la sentencia C-183 de 2019 por parte pues, de la Corte Constitucional. En ella se expresó que el jefe de la entidad puede suscribir el acto de la convocatoria como manifestación del principio de la colaboración armónica. Y dos, en todo caso, la Comisión Nacional del Servicio Civil no puede disponer de la realización de un concurso sin que se hayan cumplido, digamos, como la coordinación con la entidad destinataria. Es decir, que se hayan visto con los presupuestos de planeación,
los componentes presupuestales y lo que implica, digamos, sacar a cargo los cargos a proveer. ¿Qué significa esto? Básicamente es que una convocatoria sí puede ir sin la firma o la suscripción del jefe de la entidad respectiva, o sea, la interpretación está condicionada siempre y cuando se logre evidenciar o probar que existió una colaboración entre la entidad y la comisión para la expedición de la convocatoria. ¿Cómo nosotros vemos reflejados si efectivamente hubo una colaboración armónica, una verdadera disposición de coordinación? La entidad tiene que hacer un proceso de planeación, tiene que sacar los cargos a proveer, dentro de esos cargos a proveer básicamente deben estar pues con unas condiciones dadas específicas y sobre todo las condiciones presupuestales. Así las cosas, podemos decir que la convocatoria es la norma que obliga tanto a la administración como para los participantes de la misma. Dentro de la convocatoria se deben establecer 5 ítems como mínimo. Lo primero es el OPEC, que es indicar los núcleos básicos del conocimiento, de acuerdo pues con la clasificación del SNIES. El SNIES es el Sistema Nacional de Información de Educación Superior. Es indicarle a las personas que están con el ánimo de participar e inscribirse cuál es la profesión o las actividades que se deben desempeñar para, o el título que deben ostentar para poder participar en el cargo. Asimismo, debe establecer de manera específica las funciones que se van a requerir para el desempeño de ese cargo. Esas funciones no pueden ser diferentes a las que estén establecidas en el manual específico de funciones. Deben tener las competencias laborales y precisamente contemplar esa necesidad que hay en la institución. 2. El segundo criterio que no puede faltar en las convocatorias, y es precisamente la fecha, la hora y el lugar de recepción y el resultado, es decir, cuándo se van a publicar o se va a dar a conocer la fecha de los resultados. Siguiente punto son las pruebas. En las pruebas tiene que establecerse las clases, el carácter de la prueba, es decir, si es eliminatoria, clasificatoria, cuál es el puntaje con el cual usted aprueba, valga la redundancia, la prueba, es decir, con cuál pasa, y la fecha, la hora y el lugar de aplicación. El siguiente criterio, creo que si mal no estoy, es como el 5, es la duración del periodo de prueba. Por lo general, el periodo de prueba son 3 o 4 meses, ya dependerá del propio sistema en el cual nos encontremos, que se podrá hacer diferente. Y por último, en el criterio de esa convocatoria, debe atenderse cuáles son los mecanismos para recurrir o presentar reclamaciones, qué tipo de naturaleza son las reclamaciones y en qué fechas están establecidas las mismas. Bueno, por acá que tengo personas pendientes de admisión, regálenme un minuto. Listo. Ustedes me pueden indicar si esto ha quedado claro o tienen alguna duda frente al tema de estas convocatorias hasta el momento. ¿Todo va claro? Claro, claro, doctora. Bien. Bueno, otro aspecto fundamental de la convocatoria es precisamente que esta tiene que darse o debe cumplir con otros principios, que es el de publicidad y de modificación. Este principio de publicidad significa que a la convocatoria debe garantizársele un conocimiento que conlleve a que los participantes, o bueno, más bien que los ciudadanos o las personas se inscriban. Es decir, que no puede ser limitada o cerrada para que solo unos pocos la conozcan. Por eso se ha establecido como medios de referencia para la publicación de la misma en las páginas de las entidades, se utilizan a los sindicatos para la divulgación, la divulgación hoy por hoy en las redes sociales, asimismo
la Comisión Nacional de Servicio Civil también invoca o hace de público conocimiento a través de los canales nacionales. También en algunos sistemas de carrera administrativa se hace alusión al medio tradicional, es decir, periódicos de circulación a nivel nacional, a nivel regional, y pues también en canales locales. Otro aspecto para tener en cuenta dentro de este principio de publicidad viene siendo que se debe dar por una publicación no inferior a 5 días hábiles a la oportunidad de inscripción. Es decir, la convocatoria se tiene que expedir o dar a conocer por lo menos con 5 días de anticipación a la fecha de inscripción. Bien. Lo que les mencionaba, solo hasta antes de las inscripciones se puede modificar la convocatoria y en cualquier momento es para atender a situaciones de aspectos formales, sitios, horas y recepción de aplicación de pruebas. Bien. Como segundo aspecto tenemos el reclutamiento. En el reclutamiento vamos a ver que es una etapa que se determina qué personas están inscritas en el concurso y cumplen con condiciones objetivas que han sido señaladas mínimamente en la convocatoria para acceder a las pruebas y a la aptitud de conocimiento. Entonces, por ejemplo, ya vamos a atender a los criterios de la edad, de la nacionalidad, la profesión, todo lo que se exigió para el reclutamiento, es decir, para esas personas que logran inscribirse y que superan esa verificación de requisitos, que algunas personas lo llaman de esa manera, pero la etapa correcta se llama reclutamiento. Porfa, el compañero que nos estaba leyendo el artículo puede continuar con el segundo punto, el de reclutamiento. Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del concurso. Exactamente como él lo decía y como lo mencionaba, es precisamente establecer esos requisitos, ver qué personas cumplieron con esos requisitos y asimismo entonces sacar o expedir una lista de admitidos y de no admitidos. Esta lista de admitidos y no admitidos es el resultado nada más que de la verificación pues, de los requisitos mínimos para el cargo. No se puede entender como una prueba y ese listado de admitidos y no admitidos tiene que tener una motivación. El de los no admitidos tiene que especificarse, es decir, tiene que estar motivado por qué no fue admitido. Entonces, quienes sean excluidos en ese orden de ideas porque no fueron admitidos tienen derecho a presentar recursos, a reclamar. En contra de esa decisión va a conocer entonces la Comisión Nacional de Servicio Civil o frente a quien se haya establecido en la convocatoria que tiene la competencia para ello. Ojo, la comisión es quien tiene inicialmente la competencia. Esto de que a quien se la ha establecido es en los sistemas de administración, los sistemas de carrera que son de origen constitucional. Bien. Cuando se dan las reclamaciones, o sea, cuando ya se resuelven estas, se publica entonces un listado que se llama listado de admitidos definitivo. Entonces, en ese listado definitivo está compuesto por las personas que van a pasar a presentar las pruebas. Puede ser que ninguna persona se inscriba en el concurso. Si ninguna persona se inscribe en ese concurso, pues se va a dar por terminado y entonces hay una regla y es que debe publicarse nuevamente. Frente a esa decisión motivada de la terminación del concurso por no reclutamiento, no procede recurso. Bien. Claras con las dos etapas iniciales, con el reclutamiento y con la convocatoria. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Bueno, creo que todo va claro hasta aquí. Pasamos al tema de las pruebas. Doctora, qué pena, una pregunta. Sí, dime. La lista última, ya cuando se admitieron los que pues fueron competentes como tal, dijiste que se llamaba lista de que... Definitivo, sí. ¿Lista definitiva? Sí, lista definitiva. Listo, doctora, muchas gracias. Ok. Bueno, ahora vamos con el tema de las pruebas. Las pruebas están relacionadas en el artículo 2.2.6.13 y aquí se establece que las pruebas son la capacidad profesional o técnica del aspirante. Es la idoneidad, el respecto de precisamente esas calidades con las cuales va a desempeñarse con eficiencia y eficacia en el sistema de la función pública. Entonces, esas pruebas no solamente van encaminadas a evaluar un conocimiento desde la perspectiva intelectual de la sapiencia, sino que también lleva un componente de evaluación en aptitudes, en idoneidad moral, social y física. Entonces, en ese mismo camino, las pruebas deben realizarse de manera objetiva e imparcial. ¿Sí? Entonces, hay unos parámetros que son previamente establecidos para ejercer esa calificación. Las pruebas pueden ser entonces eliminatorias o clasificatorias. Dentro de esas pruebas eliminatorias tenemos que son pruebas que si la persona no las supera con un puntaje que está establecido previamente en la convocatoria, no se puede continuar en el concurso, es decir, ya queda excluido de la misma. Por su parte, en las clasificatorias, la prueba no genera exclusión, sino que lo que genera es la sumatoria de puntos dentro de la misma. En tal referencia, pues nosotros vamos a ver que existen como diferentes tipos de pruebas. Existen pruebas orales, pruebas escritas, de ejecución, de antecedentes, entrevistas, cursos y bueno, cualquier otra cantidad de pruebas que ya se puedan, digamos, diseñar, las cuales pues obviamente no deben desamparar de sus criterios constitucionales y deben estar dadas o ceñidas por los criterios de objetividad. Bien. Ahí se ha establecido que deben de darse como mínimo la ejecución de 2 pruebas. Una que debe ser escrita o de ejecución y pues otra en donde se debe establecer un criterio como oral. En la entrevista se ha determinado que máximo puede ser un valor del 15%, que tiene que estar compuesta por un mínimo que son 3 personas que pues atienden a la calidad de jurado. Y ojo, súper importante, las entrevistas tienen que ser grabadas y tienen que constar las razones por escrito de por qué esa persona, digamos, no obtuvo esa calificación y no otra. La grabación debe ser guardada por la entidad ejecutora de la prueba y por tanto por la entidad del concurso por un término de 6 meses. Debe estar la custodia de esa grabación. Se cuentan los 6 meses, es a partir del resultado de la lista de elegibles. Y por último, pues ya se tienen que dar son la publicación de los resultados de esas pruebas. Resulta que se han dado como unas condiciones específicas o unos desarrollos específicos a nivel jurisprudencial de ciertas pruebas. Por ejemplo, como con la entrevista. En la entrevista tenemos la sentencia 1053 de 2019, donde el Consejo de Estado fijó unas reglas generales. La primera de ellas es que la entrevista no puede implicar una consideración subjetiva de las calidades de los entrevistados, no puede tener entonces un carácter eliminatorio, sino clasificatorio. Entonces, ojo, primer estándar, la entrevista
es clasificatoria, no eliminatoria, no lleva criterios de subjetividad, sino reglas objetivas. Tiene lo que acabo de mencionar, es una regla jurisprudencial, es decir, sin importar cuál sea el sistema de carrera, se debe aplicar que la entrevista tiene un carácter clasificatorio más no eliminatorio. Bien. 2. Segunda regla general que se ha establecido. Para las entrevistas se deben publicar los parámetros y condiciones de su realización y evaluación. Es decir, no es que simplemente se llegue, hoy me tocó la entrevista y no sabemos exactamente cuáles son los parámetros de calificación, no, sino que se debe decir, por ejemplo, va a tener la entrevista un componente de conocimiento y otro de pedagogía, los cuales van a estar compuestos en un 60 y un 40%. Es decir, todos los parámetros que debe conllevar la entrevista. El tercer aspecto fundamental que ha sido considerado como regla es que la entrevista es una prueba accesoria y secundaria, es decir, la entrevista no es la prueba principal y si la tendríamos de esa manera, es decir, no secundaria, pues implicaría desconocer los resultados de las otras pruebas que se van a aplicar. Por eso se dice que la entrevista es clasificatoria más no eliminatoria. Como cuarto criterio, entonces se vienen a establecer que no son admisibles preguntas en el ámbito personal o de la intimidad de la persona. ¿Por qué? Porque hacérselo, pues estaría vulnerando precisamente ese derecho a la intimidad o condicionando a que la persona tiene una carga de responder de determinada forma. Por eso no se pueden hacer preguntas desde ese contexto. La quinta viene siendo es que los jurados o los entrevistadores deben dejar constancia por escrito y de manera motivada las razones de la calificación del aspirante. De no estar por escrito las razones y las condiciones o la evaluación, el contenido de la sumatoria, pues estaría ante una flagrante vulneración. Bien. Como sexto criterio, creo, si ya no voy mal en la numeración, es que previo a que se publique la entrevista o que sea realizada la entrevista, se deben publicar los mecanismos que son idóneos para la verificación y control de los entrevistadores. Es decir, se deben dar unas condiciones en que la realización de la entrevista se va a desarrollar de manera objetiva y no al arbitrio y subjetividad de los entrevistadores o jueces. ¿En qué consiste? En que, por ejemplo, se va a hacer la delimitación del tema. Los entrevistadores no podrán salirse de ese rol o de esa pregunta que se ha establecido como una delimitación del tema. Y por último, se ha establecido en la entrevista que los nombres de los jurados deben ser publicados varios días antes de la realización de la entrevista. No puede ser, digamos, que la persona que vaya a ejecutar la entrevista no las conozca, no sepa quiénes son los jurados y también dentro de las entrevistas, claro está, se pueden presentar impedimentos y recusaciones. Y ojo que no hacerse, pues estaría ante un arbitrio de poder o una vulneración del debido proceso y pues otras situaciones que ya podrán ser sujetas a vía de tutela o en su defecto en consideración a vía jurisdiccional. ¿Vamos claros con el tema de pruebas hasta ahí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consideración? Sí, doctora. Adelante, Ramiro. Entiendo que dice que la entrevista tiene un carácter clasificatorio únicamente. Sí. Quisiera entender ese concepto, no me queda claro que yo los clasifico, cuando hago una clasificación, mi concepto no va de primero, si otro va seguida y otro va de último. Entonces, quisiera que de pronto, si la autora con un ejemplo me da claridad de cómo es ese carácter clasificatorio, cómo es en un ejemplo. Sí, mira, lo que pasa es que por lo general en los concursos
nosotros llegamos a la etapa de pruebas. Entonces nos dicen, miren, nosotros vamos a hacer una etapa de 3 pruebas. La primera, entonces, consiste en una ronda eliminatoria y es una clase, y es donde las personas van a salir, es decir, van a dejar de estar dentro del concurso, ¿cierto? Porque los vamos a eliminar. Entonces, esa prueba es escrita, es netamente de conocimientos específicos, que es la que nos llaman a presentar en las convocatorias, que presentes en tal lugar, porque vamos a hacer la prueba de conocimientos, ¿cierto? Al resultado de esa prueba, entonces nos dicen, miren, se eliminó a fulanito, fulanito y a fulanito porque no superó el puntaje mínimo establecido. Bien, esas personas que quedaron en la batalla del concurso van a seguir a otra ronda de una prueba. Supongamos que esa otra ronda de pruebas está sujeta a un curso, ¿sí? Que tienen que pasar unas aptitudes en un curso. Listo, pasaron las aptitudes del curso. Y por último, llegamos a una ronda de la última prueba, que es una entrevista. Esa entrevista no es para eliminar a esas personas, sino que por el contrario es para darles un valor, pero ese valor lo que va a hacer es clasificarlas. Es decir, por ejemplo, supongamos que tú en las de conocimiento tuviste 10 puntos, yo tengo 9 puntos. Bien, llegamos a la entrevista, resulta que a mí me fue mejor exponiendo en la oralidad, en el contenido pedagógico, bueno, en todas las condiciones que se dieron establecidas en la ronda de la entrevista. Entonces, en la entrevista a mí me dieron 10 puntos, el máximo puntaje. Entonces, yo tengo son ya 19 puntos, ¿sí? No salgo del concurso, sino que me van a dar una escala de clasificación. Es decir, quedé con 19 puntos. Resulta que tú también presentaste la entrevista y en la entrevista tú sumaste, digamos, 9 puntos. Es decir, que quedaste también con 19 puntos. Ahí en ese ejemplo quedamos en una clasificación en una misma casilla porque quedamos empatados. Bien, ahora el siguiente ejemplo. Resulta que yo no me saqué 10, sino que me saqué 3. Y dentro de ese 3, entonces más sumado los 9 me dio 12. Y tú sacaste 10, quiere decir que ocupaste el primer puesto habiendo sacado ese 20, el número 20, y yo muy seguramente quedé en el puesto 15 al haber sacado 3 en la entrevista. Bien, ese es como el ejemplo más claro, creo yo, que te puedo poner de clasificación. Eliminación es que sale de la ronda o sea, sale del concurso, ya perdió su oportunidad de seguir en ese concurso de méritos. La clasificatoria es para ubicar y dar posiciones para precisamente esa lista de elegibles. ¿Sí soy clara, Ramiro, con la información? Sí, doctora, sí, al final del día, pues lo que hace es que los que finalmente pasaron los elegibles, pues tengo que hacer una clasificación y un orden, que al final del día, pues el primero en esa clasificación, con esa calificación de la entrevista, pues tendrá, diríamos que la mayor calificación y los otros, pues al final del día se llama clasificación, pero entendería yo que pues los que pues contratarán al primero o a los primeros y al final del día los otros no. Entonces se llama de clasificación, pero al final del día los van a eliminar. Sí, digamos como que ¿por qué no se utiliza la palabra de eliminación? Porque es que ellos ya no van a salir del concurso de méritos. Lo que van a hacer es organizar una lista que se va a llamar lista de elegibles, que ese es el siguiente paso a las pruebas, pero pues todavía no vamos a llegar allá. Okay. Esa lista de elegibles es precisamente ese resultado de las pruebas en el orden que yo ocupé. Es decir, si yo me saqué 50, que era el máximo puntaje, pues voy a quedar seguramente de primero. Si yo saqué 40 puntos, pues voy a quedar muy seguramente por allá en el puesto 30, ¿sí? Por eso se dice que es clasificatoria, es para darle sumatoria de puntos y que se quede ubicado en un grado de una lista, ¿sí? A diferencia de los de la eliminación. Doctora, buenas noches. Hola, Julián, buenas noches.
Usted me puede hacer un favor, me repite el ejemplo de la clasificación, donde Sí, da el claro. puntaje. Luego de que ya pasaron las rondas eliminatorias, es decir, de esas personas que salen del concurso de méritos, o sea, ya quedaron por fuera porque perdieron, no pasaron, perdieron el examen, llega a una ronda que es clasificatoria. Esa ronda clasificatoria es cuando se hace por lo menos la entrevista y en la entrevista le van a dar una asignación de puntaje. Esa asignación de puntaje no es para que esa persona salga al concurso de méritos, sino que ese puntaje es para determinar ya yo cuánto me saqué en total de las pruebas que se realizaron, ¿sí? Y entonces con base en ese resultado vamos a sacar un listado en el cual pues están las personas y se refleja el valor obtenido de esas pruebas, ¿sí? El ejemplo que yo le ponía a Ramiro de modo concreto era precisamente que está, bueno, pongamos Pepito, Juanita y Sutanita. Pepito en la ronda de la entrevista se sacó 10 puntos y ya venía de la ronda de eliminación con 10 puntos, es decir, tiene 20 puntos. Juanito entonces venía en la ronda de eliminación con 8 puntos, pero se sacó en la ronda de la clasificación 10 puntos, es decir, que quedó con 18. O sea, Pepito tiene 20, Juanito tiene 18. Y Sutanita entonces venía de la ronda de eliminación con 8 puntos, pero se sacó también con 9 puntos y se sacó 10 puntos. Quiere decir que quedó con 19 puntos. Es decir, que Pepito quedó con 20 de primero, Sutanita quedó de 19 quedó de segunda con 19 y ya Juanito quedó de último con la obtención de 18 puntos. Para eso es que es la clasificatoria, para dar puntos y dar una clasificación, un orden descendente en cómo quedan ubicadas las personas en la escala de puntuación. ¿Bien? ¿Sí me hice entender? Sí, doctora, muchas gracias, muy amable. Ok. Elías, cuéntame. Doc, y de pronto, aunado a la conferencia, en el caso de Ramiro, donde él establece como que ya la persona, a pesar de haber sido clasificada, pues igual el primero va a llegar al puesto y finalmente pues termina siendo eliminado el que si solamente hay una vacante, ¿sí? Pero pues nada está perdido, sino hasta que definitivamente todo está decidido. Y es posible que hasta la primera persona clasificada en la lista llegue al puesto y empiece su periodo de prueba y el periodo de prueba no lo pase, van a llamar al siguiente. Exacto. Sí, así es. Básicamente, digamos, esos son como los pasos que vienen después de la ronda de las pruebas. Bien. Magda, cuéntame. Buenas noches. A ver, en este tema de la entrevista, pues en el cuestionario, bueno, todo lo que tienen que realizar los entrevistadores, ¿se pueden formular preguntas de conocimiento o en qué se fundamenta pues la dinámica de la entrevista? Pues me imagino que previamente ya debe darse a conocer, pero ¿sí se basa en temas de conocimiento o no? Sí, claro, o sea, los parámetros de la entrevista deben de estar determinados en la convocatoria, ¿sí? La entrevista no puede llegar, se recuerda que acá estuvimos viendo, o les hice mención, que hay unas reglas para la practicidad de la entrevista, entonces se deben atender a ellas, son reglas jurisprudenciales. Dentro de esas reglas jurisprudenciales, una de ellas es que se establezcan los parámetros y las condiciones de la realización de esa evaluación. Entonces, ¿qué significa eso? Que deben de establecerse qué criterios son los que se van a evaluar en esa entrevista. Entonces, pueden ser conocimientos específicos, ¿cierto? La limitación en la que sí no puede caer o que no está dada o permitida para el tema de las entrevistas son preguntas de índole personal. Ahí sí no puede establecerse un estándar para entrevistar. Esas entrevistas no pueden obedecer a esos criterios porque se estaría vulnerando el derecho de
a la intimidad establecido pues en la Constitución en el artículo 21, 13, no, 13 es libertad, en el artículo sí creo que es 21, 20, el derecho a la intimidad, ¿bien? ¿Y por qué el derecho a la intimidad? Claro, porque por ejemplo te pueden preguntar cosas de la intimidad, pueden ser preferencias, entonces ya entra en un criterio subjetivo y no más objetivo, que es la finalidad del concurso de méritos, pues es proveer al mejor servidor, a la mejor persona que tenga esas capacidades y aptitudes para ocupar el puesto y cumplir con la eficiencia y la eficacia que le exige el mismo sistema social de derecho en el cual estamos. ¿Listo? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Vamos todos bien? Sí, doctora. Bueno. Hay otro tipo de pruebas frente a las cuales también pues el desarrollo jurisprudencial ha precisado algunas connotaciones, algunos aspectos dentro de los cuales se tienen que seguir esos parámetros. Ese otro tipo de pruebas está catalogado o denominado como las pruebas de confianza. Esas pruebas de confianza, ¿qué son? O si se pueden practicar. De practicarse sí se pueden practicar. Y es cuando se analiza el estrés de la voz y el polígrafo. Entonces, en estas pruebas, pues dado ese carácter que tiene subjetivo, los resultados se pueden atentar, digamos, contra los principios, valores para la aplicación de esas pruebas. Entonces se tienen que dar unos estrictos protocolos y condicionamientos. Ya no basta solo con que esté establecida en la convocatoria que se va a hacer una prueba de confianza, sino que por su parte debe darse un anexo en específico de los estándares, de los lineamientos, de esos protocolos y condicionamientos que van a llevar esas pruebas de polígrafo o pues de análisis de estrés de la voz. ¿Listo? Esta prueba es aceptada, o sea, se puede practicar, sí, pero en casos excepcionales, es donde se necesita o hay una suficiente justificación de la importancia y pues de la delicadeza de las funciones que se van a ejercer. Entonces, allí es donde está permitido la utilización del polígrafo o de los análisis de estrés. Esto también fue resaltado en la sentencia 1053 del Consejo de Estado, dando los alcances y los parámetros de ese valor probatorio del polígrafo y el estrés de uso. ¿Cuáles son, digamos, como entonces esos mínimos que se deben de tener en cuenta a la hora de practicar estas pruebas? El primero, el participante debe manifestar su conocimiento, su consentimiento de manera previa si admite o no admite la realización de la misma. Es decir, la prueba tiene que ir ceñida al criterio de la voluntad, el conocimiento, es decir, que la persona sepa que se la van a practicar y que la consintió de manera libre y voluntaria. El segundo criterio viene siendo el consentimiento. Pero entonces, ¿cómo se debe darse? De manera anticipada e informada. Es decir, se le debe explicar de manera concreta al participante cómo se va a efectuar esa prueba de análisis de estrés o del polígrafo. Como tercer criterio, se tiene que, si la persona se niega a no practicarse esa prueba, no va a implicar que sea excluido del proceso de selección, es decir, no atiende entonces a una ronda de eliminación, sino que también es una prueba de clasificación. El que consienta, como último criterio o último estándar, es el que consienta la realización de esa prueba. Los resultados de la misma tampoco le van a implicar que pueda ser excluido del proceso de selección. Y el puntaje de esta prueba tiene que ser en menor proporción al resto de las pruebas que vayan a ser practicadas.
¿Listo? ¿Claros con esos 4 criterios? Sí, doctora, aunque de pronto no sé, me gustaría de pronto tener una claridad. En el momento de que hacen pruebas de poligrafía, esos estudios generalmente los utilizan como pruebas de confianza. Y frente a Sí. algunos cargos determinados, pues las pruebas de confianza sí le restan credibilidad de pronto en ciertos aspectos, pues a la función que vaya a desempeñar ese futuro servidor público. Entonces, pues no sé, frente a eso no genera ningún tipo de pronto pues de descarte por parte del proceso que está llevando a cabo. Te entendí muy poco porque tienes el micrófono como, se escuchaba muy, ¿cómo decírtelo? Como tapado cuando se tapa el micrófono con la mano, no sé, de pronto entendí, creo que me preguntaste lo siguiente, que si eso no genera algún tipo de descarte cuando se practican estas pruebas y que solo pueden ser dadas en algunos funcionarios o en algunas entidades. Sí, doctor, estoy un poquitico lejos, estoy por acá en el llano, pero entonces la pregunta mía es, generalmente los estudios de poligrafía los realizan determinados sectores públicos como estudios de confianza, ¿sí? Ah, ok, ya, Frente creo pues que sí. a estudios de confianza. Entonces, cuando estas personas, pues independientemente de que no los presenten o los pierdan, eso no le quita valoración dentro del proceso de selección que se está llevando a cabo. Sí, exactamente, o sea, eso es lo que acabo de mencionar. El hecho de que, digamos, no pase o no cumpla con, digamos, las expectativas o que se esperen respuestas afirmativas y en conclusión se llegase a decir que no significa que ese resultado implique la exclusión de ese participante. Bien, o sea, es una prueba en la cual inclusive es facultativa. Si la persona desea realizarla, bien, pero no va a significar que sus respuestas le impliquen que él salga de precisamente del concurso. Ahora, si el participante decide no realizarla, no practicarla, básicamente tampoco implica que salga del concurso, solamente que no va a tener una puntuación. Y la puntuación que se obtenga de esa prueba en ningún momento puede ser superior a la que ya se haya establecido en las pruebas de rondas de eliminación u otras que también puedan ser clasificatorias. Me queda claro, doctora. Vale, Felipe, gracias a ti por la pregunta. Bien, ¿cuál precisamente entonces es ese valor probatorio que se tiene del polígrafo y el estrés de voz? Valor probatorio en un proceso judicial, estoy haciendo referencia. Pensemos que básicamente en un proceso judicial se dice que se llega al participante y lo excluyeron, es decir, fue una prueba eliminatoria y la defensa o el argumento de la entidad es mencionar que se excluyó fue con base en la respuesta obtenida. En ese orden de ideas, la persona que está siendo demandante, es decir, el participante, puede alegar que ese medio de prueba no es lícito o no es válido, carece de validez, toda vez que la jurisprudencia ha expresado que no son válidos ni se aceptan como medio de prueba en los procesos judiciales ni en los administrativos sancionatorios. Bien, el segundo es que esa prueba, ese resultado de la prueba del polígrafo y del estrés de voz, no sirve para justificar o no es motivo para justificar un despido o retiro de las personas o del servicio civil o militar. ¿Sí? Porque como recordemos, estas pruebas se dan por las condiciones específicas o las funciones determinadas de ese empleo, ¿no? Para el cual se está solicitando la provisión del cargo. ¿Por qué entonces no se puede justificar el despido o el retiro del personal militar con base en esta prueba?
Uno es porque el diagnóstico pues está referenciando eso a un concepto subjetivo y está determinándose la credibilidad del interrogado y no precisamente la comprobación de los hechos ni de los elementos o circunstancias de la conducta investigada. Es decir, la prueba fue realizada con la finalidad de un concurso, más no de comprobar un hecho que esté siendo sujeto de investigación y fue determinado para dar como causal la terminación de la relación laboral con el Estado. Dos, porque de llegarse a aceptar, ¿cierto? Representaría una amenaza que estaría ahí latente, estaría presente, vulnerando entonces ese principio de la libertad y el derecho de la dignidad de las personas, puesto que en cualquier momento podría sacar ese resultado de esa grabación y pues generaría como un arbitrio por parte del empleador. Y por último, desconocería entonces lo que sería el debido proceso y la publicidad porque pues la prueba del polígrafo no permite una contradicción ni tampoco la tacha de la misma. Bien. ¿Preguntas, dudas al respecto de esa prueba? ¿Todo ha quedado claro? Bueno, si todo... Vale, muchas gracias. Sí, todo está claro. Si no tienen dudas, si no hay preguntas, dejamos hasta aquí por el día de hoy y nos veremos el día de mañana a la misma hora por el mismo medio, como dirían por ahí. Perfecto, buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, doctora.